¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El placer de compartir con todos ustedes otra edición de Puntos de Vista, edición que corresponde al día lunes 24 de junio del año 2019. Edición en el que vamos a abordar un tema que ha generado, claro, mucha polémica, mucha discusión. Se ha analizado bastante y precisamente hoy invitamos al viceministro Fabián Domínguez para que nos acompañe en esta edición de lunes, del arranque de la semana, para abordar este tema que ya aparece en pantalla. ¿Es aplicable la nueva reforma tributaria? Y precisamente una persona que conoce de cuerpo y alma este proyecto que ahora mismo se debate en el Congreso Nacional y que nos va a explicar con todos los detalles, así como la gente debe saber. Viceministro, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, Pablo. Realmente un placer estar acá con toda la teleaudiencia multitudinaria para poder discutir esto que es tan actual, que viene muy bien que hablemos de impuestos. Tenemos que hablar de impuestos. Tenemos ya, digamos, como lenguaje de la familia, los domingos en la calle, en los restaurantes, se habla de impuestos. Esto habla a las claras de que hemos avanzado como sociedad en cuanto a formalización y cultura tributaria. Hoy nos encontramos en una reforma tributaria, que más que reforma, una modernización, una simplificación del sistema tributario que ya tiene más de 27 años. Hoy día podemos hablar de un sistema obsoleto por el paso del tiempo. Eso fue diseñado para los años 90, hicimos algún retoque en el año 2000, a mediados del 2000, pero hoy estamos planteando un salto realmente de modernidad al sistema en donde, insisto, no se plantean subas de impuestos. No entendemos por qué se habla de impuestazo, no hay tal cosa. Lo que se plantea es un reordenamiento de la carga y lo que hace realmente este proyecto de modernización es darle mejores costos impositivos incluso a algunos sectores. Y sí hay algunos sectores que tienen mayor sacrificio tributario, que no significa alzar tasas de impuestos. Y para que quede bien claro, acá ese sacrificio, hay 3 sectores a los que se les va a pedir algo más de sacrificio fiscal. ¿Quiénes son? Los socios y accionistas de empresas, que no son más que 3.000 personas, todos los contribuyentes del sector agrícola y pecuario, sojeros y ganaderos, para que la audiencia conozca más o menos aquel sector, y un tercer sector que son el sector de los agroexportadores, los que exportan principalmente soja y su producto derivado incipiente, digamos, su producto derivado inicial. Esos son los 3 sectores que tienen algo más de sacrificio tributario. La clase media no tiene más impuestos. La clase media tiene, digamos, la misma exigencia que tenía hasta este momento. La clase menos favorecida, las micropymes, tienen una disminución en sus costos tributarios. Entonces, en resumidas cuentas, en apretada síntesis, esta reforma no plantea suba de impuestos, lo que plantea una redistribución de la carga, plantea que para algunos sectores va a tener más sacrificio tributario, va a pagar más, por supuesto. Ese segmento de la clase de socios y accionistas de empresas en el marco de renta personal ya no va a poder deducir autos de colección, no va a poder deducir yates, no va a poder deducir aeronaves. Esos son los cambios fundamentales que tiene para poder darle más potencia a este impuesto. El sector de los, digamos, los productores agrícolas y pecuarios, sojeros y ganaderos, van a tener una equiparación al impuesto que siempre pagaron los sectores comerciales, industriales y de servicio, porque los sectores comerciales, industriales y de servicio tenían una tasa adicional que el sector agrícola y pecuario no tenía. Ahora ese sector también va a tener. O sea, si a alguien se va a pedir más sacrificio tributario en este marco de la nueva propuesta, es a estos 3 sectores y no a la clase media, no a la clase menos favorecida, como se está diciendo en algunos medios actualmente. Entonces eso queríamos dejar de plano, dejar de resalto, entre comillas, y signo de admiración si hace falta, porque esta es la verdad de la reforma tributaria. ¿En qué proceso se encuentra actualmente? ¿En qué etapa se encuentra en el Congreso? ¿Cuánto va a tardar según la estimación que se tiene para que salga? Y otra cosa, viceministro, ¿esto se irá aplicando de manera gradual o una vez que se aprueba, entra en vigencia, ya absolutamente el 100% de estos artículos ya se van a cumplir? Bueno, para medir los tiempos, acabamos de salir del Congreso de una etapa, digamos, hoy podemos decir tiene media sanción. Fue a la Cámara de Senadores. En la Cámara de Senadores fue aprobado el texto conforme envió el Poder Ejecutivo, con algunas correcciones de estilo, pero el texto se mantuvo inalterable. Pasa a la Cámara de Diputados, que también tiene que estudiar, y veremos cuánto tarda en Cámara de Diputados. Lo ideal, lo deseable sería poder tener una ley sancionada y promulgada
Para el segundo semestre, esto implica finales del mes de julio, principios del mes de agosto, para que nosotros tengamos tiempo desde la administración tributaria en poder reglamentar la ley por un lado y también acondicionar el sistema informático para que la rueda del nuevo sistema impositivo empiece a girar el 1 de enero del año 2020, lo cual no quiere decir que en el 2020 la gente ya va a pagar más, a eso que se le pide mayor sacrificio tributario. Lo que quiere decir es que las nuevas reglas van a incidir en la liquidación de los impuestos a finales del año 2020, lo que vence en el año 2020 que se presenta en el año 2021. Los efectos de esta reforma se van a sentir en los primeros meses del año 2021, para tener, digamos, una proyección exacta de lo que vos me preguntas. ¿En qué instancia estamos? Estamos con media sanción. ¿Con qué expectativa tenemos? Si todo sale bien y se aprueba también en diputados, podremos, digamos, proyectar para el segundo semestre la ley promulgada y sancionada, o sancionada y promulgada, la reglamentación durante todo lo que queda del año 2019, y la rueda empieza a girar el 1 de enero del año 2020 con las nuevas reglas, y se sentiría esto en la recaudación tributaria en los primeros meses del año 2021. Esta reforma, esta reorganización, si es que cabe la expresión, viceministro, ¿va a significar mayores ingresos para el Estado paraguayo? Sin lugar a dudas, porque lo que hicimos con esto fue hacer un reordenamiento de todo, corregir lo que nos dimos cuenta que la ley tenía falencia, hacerle escalar a la modernidad, al proyecto de ley, a la ley tributaria, establecer que algunos servicios digitales, por ejemplo, de la nueva era, de la era digital, negocios que se hacen en la nube pueden realmente tributar en Paraguay porque son digamos, aprovechados en el Paraguay, cosa que no teníamos certeza con la ley anterior. Se establece también un mayor acondicionamiento de medición en base a capacidad contributiva de la población, en base a lo que dice el artículo 181 de la Constitución, en donde con esta ley la gente de mayor capacidad contributiva va a tener mayor sacrificio tributario. Damos un paso más, como dijo el doctor Barreto en un matutino ayer, en un análisis creo que muy atinado, muy acertado y muy completo, en donde se estableció que estamos dando un paso muy importante con este proyecto, y que de ser, digamos, ley, vamos a empezar a sentir ya por el año 2021 y va a significar aproximadamente, hablando en dinero, 300 millones de dólares adicionales para el fisco en concepto de impuestos. Cuando hablamos también de mayor recaudación, viceministro, ¿pudieron dialogar con autoridades del Congreso que muchas veces generan muchas críticas por el mal gasto público que genera? Porque probablemente de Hacienda sale un proyecto de presupuesto acorde a las necesidades, pero cuando llega al Congreso muchas veces se infla en favor del funcionariado, muchas veces criticado un sector, porque está el sector que trabaja, que corresponde, pero el sector que no. Sin lugar a dudas, yo le voy a contar algo a la ciudadanía. Sí. Si usted, señora, se indigna con el mal gasto público, yo me indigno el doble. Mis funcionarios entre nosotros nos indignamos el doble. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que tenemos que estar recaudando. Lo difícil que es recaudar cada guaraní y que se malgaste después, por supuesto que le damos voz de protesta en ese sentido. Y este proyecto de ley lo que hace es justamente blindar ese tipo de situaciones, porque en el articulado de la ley también se establece que lo que consigamos como recaudación adicional de estos sectores que, digamos, pueden pagar más, tiene que ir destinado única y exclusivamente a gastos de salud, de educación e inversiones. No se puede pagar salario con lo que recaudemos. Claramente eso está establecido en la ley. No es recomendable, no es lo que se estila. En prácticamente ninguna ley del mundo existen impuestos cautivos como esto para cierto tipo de egreso, pero lo tuvimos que hacer tomando en consideración todo lo que se vino ventilando últimamente en Paraguay. Hay sectores que todavía se muestran disconformes, viceministro. El sector de los sojeros, de aquellos que crean o producen algunos productos básicos como aceite de soja, entre otros, se muestran disconformes. ¿Por qué esta situación se pudo conversar con este sector? De hecho sí, vinimos trabajando en el proyecto de reforma tributaria varios meses, y el sector tenemos que diferenciar, porque el sector sojero, el sector productor de soja no están de desacuerdo. Ojo con eso. Quien sí está en desacuerdo, y lo dijo públicamente, es el sector
digamos que de alguna manera industrializa ese grano. Sí. Nosotros queremos que se industrialice, claro que queremos que se le dé valor agregado, claro que queremos. Y la ley lo que hace hoy, ¿y por qué están disconformes? Porque se estableció en este proyecto que ya no se les va a devolver el IVA en la exportación si no tienen un proceso de industrialización con mayor valor agregado del que tienen hoy. Si ellos hacen aceite de soja comestible, se les va a seguir devolviendo. Ahora, si hacen aceite crudo como estuvieron haciendo hasta este momento, es lo que, digamos, la ley establece y prevé que no se devuelva. ¿Por qué? Entre otras cosas... ¿Qué busca eso? ¿Qué busca? Que realmente aporte algo más a este sector. Este sector agroexportador, hicimos una medición de las 5 empresas más grandes de este sector, las 6 empresas más grandes. ¿Cuánto aportaron? En el año 2018 pagaron 14 millones de dólares de impuestos a la renta de su ganancia. ¿Y sabes cuánto retiraron de IVA? 68 millones de dólares hicieron retiro de impuestos. Entonces, en términos netos, no tributaron nada. Claro, es mucho Ahora, más. no desconocemos que ellos dan, digamos, mueven la economía de alguna manera, pero lo que hicimos fue tratar de siempre fomentar la industrialización, pero no con un impuesto indirecto como es el IVA. El IVA resulta que pagan los productores al fisco, pero después cuando se exporta por estos agroexportadores, ellos retiran este IVA porque la ley así lo establece, obviamente. Entonces lo que hicimos hoy fue cambiar el énfasis de la ley y poder fomentar esta exportación, esta industrialización con otro impuesto. Un impuesto que pagan ellos mismos. ¿Cuál es el impuesto? El impuesto sobre sus dividendos y utilidades. Entonces, si ellos ganan dinero, les vamos a hacer un descuento del 20% sobre sus dividendos y utilidades, los impuestos que pagan sobre estos dividendos y utilidades, si ellos hacen inversiones y exportan. Entonces, lo que se hace con este proyecto de ley es tratar de cambiar el énfasis de fomento y no tener un fomento distorsivo como este que pagan 14 y retiran 68. Justamente esa fue parte de la situación que nos llevó a tomar esta determinación y proponer esto al Congreso Nacional, que cayó con buenos ojos en el Senado, y veremos también qué opinan los señores diputados, que vamos a estar explicándoles cómo corresponde, y estamos aguardando justamente las convocatorias correspondientes para contarles cuál es la verdad de este proyecto de modernización tributaria. Algunos topes del selectivo al consumo también se elevan, pero desde algunos productos en especial. Sí. Cigarrillos, claro, gaseosas. ¿Qué se tomó en el selectivo al consumo? Para que la gente sepa también. Se tomó todos los productos que, digamos, o son de lujo, o dañan la salud, o son nocivos para el medio ambiente. Entonces, eso sí, no es que sube tampoco, sube la frontera del impuesto. Con este proyecto, con la implementación de la ley, no va a subir ni 0,1% lo que hoy está, va a seguir con las mismas tasas. Lo que se hace es que presentar la ley, tener una expectativa de una frontera de tasas más alta, para que cuando la economía mejore, poder plantear, previo dictamen del Banco Central del Paraguay, considerando algunas variables económicas como sea el tipo de cambio, la demanda agregada. Si la economía soporta una suba de impuestos, entonces se pensará en subir de aquí a un año y medio, 2 años seguramente. Mientras tanto, somos conscientes que la economía no está pasando por el mejor momento y no es ocasión de plantear una suba de impuestos. Esa es la razón por la cual, insisto, el proyecto no plantea suba de impuestos. Los topes es lo que se levantan. Claro, los topes para alguna vez subir y en un solo impuesto que es el selectivo al consumo. Hace poco se habló mucho sobre el tema cigarrillo. Ese se hizo un aumento hace poquito, ¿no? Sí, en el cigarrillo tenemos tasas que van del 18 al 22% hoy con la ley vigente, y con el proyecto de ley lo que se plantea es que vaya del 18 hasta el 27% como máximo. ¿Es el tope? Sí. Hoy día, ¿cuánto está? 18%. Hoy paga 18% el tabaco. Incluso hace poco hubo una recomendación internacional de una de las organizaciones más importantes de la salud, que vino al Paraguay y recomendó levantar esos topes. Sin duda, no solamente de las organizaciones internacionales, también de las organizaciones nacionales, el ministro de Salud, algunos médicos especializados en el tema. Salud, sobre todo por el tema cáncer. Sin duda, sin duda. Uno de los puntos más, es decir, es uno de los motivos o mayor causa de muerte en el país, el cáncer de pulmón. Eso cuentan las estadísticas, eso dicen. Entonces ellos estuvieron también acompañando todo este proyecto. Para gusto de ellos incluso es bajo lo que nosotros planteamos de 27%, pero bueno, es como salió hoy del Senado. Eso va a diputados y vamos a seguir hablando, vamos a seguir estudiando el tema. Pero importante saber eso, viceministro, lo que aclaraba, que no es que a partir,
una vez que se apruebe, el mes siguiente uno ya va a comprar una gaseosa mucho más cara. No es así. Absolutamente, eso no es así. Lo que dice el proyecto de ley, de hecho, palabras más, palabras menos, dice que a partir de la promulgación de esta ley, no podrán incrementarse las tasas hasta dentro de un año. Y aún aunque haya pasado un año, vamos a necesitar, dice la ley, un dictamen del Banco Central del Paraguay y el Viceministerio de Economía del Ministerio de Hacienda para evaluar las variables económicas de ese momento para poder pensar en un gradual incremento si corresponde para ese momento. Y eso es solo para el impuesto selectivo al consumo. Tema combustibles también, gente, me imagino que la gente está pendiente a eso, ¿no? A esas cuestiones que parecen pequeñas, Sin pero duda, que de alguna manera afecta al bolsillo de la gente. Tema combustibles, ¿cómo queda, viceministro? Queda exactamente igual a como está ahora, es decir, ni un guaraní de suba de impuestos para el combustible en ningún caso. Yo te cuento, digo, acá no sube, nada sube que le afecte a la clase media, a la clase trabajadora. Es más, se crean mejores condiciones de competitividad para la micropyme y para las empresas. Se reconoce, por ejemplo, con este proyecto de ley que se van a poder arrastrar las pérdidas fiscales cuando una empresa tiene un mal año, cosa que no había. ¿Cómo eso? Si vos perdés en un año, suponte que vos llegás a fin de año y hiciste tus números y perdiste plata, perdiste 100.000 unidades monetarias. Lo que dice este proyecto de ley que vos, al año siguiente, cuando ganás dinero y tenés que pagar impuestos, vos una parte podés descontar incluso la pérdida que tuviste en el año anterior. Eso no estaba en la ley, hoy está. Esa es una de las ventajas. Otra de las ventajas que hay, se baja la tasa del impuesto para atraer inversiones internacionales. Es decir, las empresas internacionales que venían invertían acá, se les cobraba una tasa de 10% a fin de año, una tasa de 5% cuando distribuían utilidades y una tasa de 15% de retención cuando enviaban al extranjero. Hoy se elimina esa tasa intermedia y pagan 10 más esa retención de 15. Es decir, de esa perspectiva se baja el impuesto. Para las micropymes, ¿qué tiene que hacer hoy? Por ejemplo, un panchero, que tanto se vino discutiendo. Un panchero se acerca a tributación y se va y dice, quiero mi RUC. Muy bien, ¿cómo no? ¿Cómo tengo que pagar impuestos? Dice él. Y se le explica y se le dice, usted tiene que presentar mensualmente su declaración jurada, tiene que aplicar el 10% sobre las ventas, eso es su débito fiscal, tiene que hacer el 10% sobre las compras, eso es su crédito fiscal, tiene que hacer la relación de esos dos, tiene que hacer la suma de las restas, si su débito fiscal es mayor, paga, si su crédito fiscal es mayor, arrastra. A mitad de la explicación, el señor se me fue. Sí. El señor se me fue. Ese es el sistema que hoy tiene este segmento de pequeños contribuyentes. Entonces lo que hicimos fue, para estos pequeñitos, para los que tienen hasta 80 millones de guaraníes de ingreso en el año, se hace un sistema de impuestos fijo, en donde ese panchero, ese señor que vende comida en la calle y se gana dignamente el pan todos los días, ¿cómo va a pagar su impuesto? No va a tener que hacer todos esos cálculos, va a pagar una suma fija mensual. Va a estar categorizado, van a haber 4 categorías, van a haber unos que van a pagar 20.000, otros 40.000, otros 60.000, otros 80.000. Al mes. Y con eso terminó, claro. Los que ganan 80 millones al año. Los que hasta 80 millones al año, claro. Los más chiquititos, hasta 20 millones, se van a ir y van a pagar 20.000 al mes. Los que ganan hasta 40 millones al año, en esa categoría, van a ir 40.000 al mes con eso. Es aplicable y controlable. Totalmente. Hoy tenemos la tecnología preparada para ese tema. Van a poder emitir sus facturas del smartphone. Eso está todo preparado. Y te cuento más. Ese señor que se fue, escuchó la explicación, se fue otra vez a su carrito, ¿verdad? Su carrito panchero a seguir vendiendo. Obviamente no llevó su RUC por todo lo complejo que era. Y escucha una propaganda ahí del Banco Nacional de Fomento. Crédito para el microemprendedor. Él dice, me voy a sacar un crédito para poner un carro también a mi señora que yo pueda tener 2 y pueda crecer. Se va y lo primero que le piden en el banco, su certificado de cumplimiento tributario para sacar un crédito. Y entonces no tiene otra, que si quiere crecer tiene que ir a un usurero. Lo que le va a permitir esta nueva matriz impositiva es que también le vamos a poder incluir a la formalidad todos esos pequeños contribuyentes que no estaban porque simple, sencilla y llanamente el sistema era muy complejo. Es otra de las bondades que tiene el sistema. Eso va a poder obtener créditos legales, por decirlo de alguna manera, porque entrar en la usura es yo te digo explotación una cosa, finalmente. A lo que vos conocés, Diego. El RUC sirve de carnet, casi un carnet VIP en el ámbito de la formalidad. ¿Querés vender un auto? Tenés que presentar tu certificado de cumplimiento tributario. ¿Querés transferir una propiedad? ¿Querés sacar un préstamo? ¿Querés renovar tu pasaporte? Es decir, una serie de eventos de la vida civil que implican que uno esté formal y que el chiquito, no puede ni soñar siquiera con eso. Lo que hoy hacemos es
Con esto no vamos a recaudar, ojo, esto no va a recaudar casi nada. Lo que va a permitir es incrementar el ámbito de la formalidad hoy y darle una inclusión adicional a esa clase menos favorecida. Claro, claro. ¿Esto quiere decir que ellos ya van a poder emitir facturas? Totalmente, claro, por supuesto. Porque viste que en todo ese esquema grande, viceministro, yo por ejemplo tengo que pagar IVA mensualmente, IRP cada año, sí, ¿verdad? Pero yo me voy, por ejemplo, a un vendedor de asaditos. ¿Cierto? Él no tiene factura para darme, ¿verdad? Hoy con esto ya va a tener. Hoy con esto ya va a tener la posibilidad y le vamos a no vamos a hacerle que haga una factura como todo compleja. No, una factura simplificada. Bien simple, claro, para que no se complique. Claro, él te marca, pone una X y es consumición, es servicio, es bienes, marca ahí, te pone el precio y te da. Con el Asunto cine arreglado. creo que ocurre eso. Con el cine, sí. Con el cine, Claro. te sellan, firman y te entregan y eso ya es tu factura. Correctísimo, entrada a espectáculos públicos. Es más, esto se usa en otros países. Esto en Brasil se llama, no es algo que inventamos nosotros, en Brasil se llama simples. En Argentina se llama monotributo y aquí se llama resimple, que es como se llama este nuevo sistema impositivo orientado a esa micropyme que es la que más necesitaba. Por eso agradezco este espacio para desmitificar aquello que es impuestazo, no es impuestazo, no hay suba de impuestos. Para la clase media no existe un guaraní de suba de impuestos, al contrario, se agilizan las cosas y se abaratan los impuestos para ese pequeño contribuyente. ¿Hay gente que va a pagar algo más? Sí, hay gente. La clase más favorecida, los socios accionistas de empresas, los productores agropecuarios, sojeros y ganaderos y los agroexportadores. Pero eso que está comentando me parece un espaldarazo para los pequeños, sin duda. Los pequeños que quieren crecer. Ahora, también se los tiene que controlar. Sin duda. En el sentido de que todos tengan esas documentaciones. ¿Se va a hacer ese control, viceministro? Hoy tenemos las herramientas de tecnología que nos permiten. Por eso, esa es la razón por la cual hoy hicimos algún tipo de estudio económico en función a lo que tiene la gente en la calle. Y hay algo que todos tienen. Los vendedores ambulantes, los vendedores de puestos de comida en la calle. ¿Y qué es? Este aparatito que está acá. Totalmente. Vamos a disponibilizar que se pueda facturar desde este aparatito que está acá. Justamente. Es lo que estamos haciendo, es lo que planificamos para este proyecto de modernización, que ojalá tengamos lo antes posible, que empecemos a trabajar para que la rueda empiece a girar el 1 de enero del año 2020. Bueno, viceministro, como siempre queda tanto en el tintero cuando el tema es apasionante, pero bueno, con el compromiso de volver a invitarte a Puntos de Vista, sobre todo para aclarar un tema que parece escabroso cuando hablamos de economía, pero en realidad si lo comprendemos, si lo hacemos de manera didáctica, la gente va a salir contenta porque va a interpretar y va a entender lo que sucede actualmente en nuestra economía. Gracias, viceministro, por visitarnos. El placer es nuestro, realmente el agradecimiento de nosotros a ustedes, porque a través de ustedes llegamos a la ciudadanía y no me quiero despedir sin antes siempre recordarle a la gente a exigir ese comprobante de venta cuando esté comprando bienes y servicios en el mercado, que así nos ayudan a dar esos pasos de formalización que tanto necesitamos. El viceministro Fabián Domínguez nos ha acompañado en esta jornada de Punto de Vista. Nosotros hacemos una pausa y en instantes llega el presidente del IPS. Vamos a abordar también un tema sumamente importante con él. Breve pausa, ya venimos. María Asunción Vallejos, soy directora de apoyo y servicios del Hospital Central del IPS. Estamos preparándonos con todas las remodelaciones edilicias, con la infraestructura mejorada a través de las áreas de polivalente, la urgencia. Hemos ampliado el número de camas en lugares de internación, adecuándonos a todas las exigencias del Ministerio de Salud. Estas remodelaciones que ustedes están viendo, por ejemplo, estamos nosotros en una sala de juegos. El servicio de pediatría está constituido por el área de internación, que es el tercer piso, y en el subsuelo el área de urgencia de pediatría. Las estructuras viejas, las paredes fueron echadas reboques viejos que ya denotaban la humedad de los años, ¿verdad? Se hizo un cambio de piso, pared, cielo raso, se cambió el sistema de iluminación por luces LED. Todas las salas cuentan con aire acondicionado totalmente climatizado. Estamos logrando nosotros una mayor atención y confort para los asegurados. La apuesta que hizo el gobierno nacional. Arquitecto Gustavo Masi, director de infraestructura del IPS. Realmente orgulloso de poder llegar al término de esta gran obra que va a involucrar 92 consultorios con farmacia y laboratorio. Van a esperar su turno como para ingresar a pediatría o a ginecología y obstetricia. ...49 años tuvieron que pasar
pasar para que el IPS tenga su planta de tratamiento de efluentes con estación de bombeo. Ya se ve lo que va a ser el futuro centro de rehabilitación física, salud mental y centro de diálisis. Un apoyo del gobierno nacional y una apuesta del IPS. 20:32 en territorio nacional, 25 grados la temperatura actual. Vamos a hablar sobre el IPS y precisamente ya lo tenemos al presidente del Instituto de Previsión Social, Armando Rodríguez. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con usted y saludarle a la audiencia del canal. Ese bloque que estábamos observando es un bloque nuevo dentro del predio del Hospital Central, presidente. Sí, ahí veíamos realmente este sitio es un sitio refaccionado, remodelado, que es el segundo piso del Hospital Central, donde tenemos el centro materno-infantil. El hospital del IPS tiene en un solo piso el centro materno-infantil más grande del país. Tenemos cerca de 6.000 nacimientos ya en lo que va de este semestre, ¿verdad? Y este piso se ha remodelado completamente gracias a un trabajo de infraestructura. Y el bloque que ahora vemos, este edificio, es un nuevo edificio que es la policlínica, la nueva policlínica del IPS, que está ubicado, por decir, en la parte posterior, a las espaldas de la urgencia, frente a la capilla, porque la gente que va al IPS conoce, ¿verdad? Y este servicio va a permitir que 92 consultorios se trasladen del mismo, diríamos, del casco principal del hospital, de la torre principal, van a pasar a este lugar donde van a tener todos los servicios de consultorio médico para todas las especialidades que tiene el IPS, y vamos a tener una farmacia externa ahí mismo y un centro de diagnóstico también. ¿Qué va a permitir eso? Que las personas que lleguen a este lugar ya no van a necesitar entrar por el mismo Hospital Central, van a entrar por una entrada posterior que tenemos sobre la calle Sacramento, y también los pabellones que ocupaban antes la clínica o digamos, los consultorios médicos se va a refuncionalizar para ampliar el hospital día. Nosotros tenemos una demanda muy importante de gente que hace su tratamiento, que llegan a la mañana, a las 8 de la mañana, y están con infusión, con goteo de medicamentos, y se tienen que retirar después de 2 o 3 horas, y ese servicio vamos a mejorar ahí en todo lo que vaya a dejar, diríamos, todos los consultorios que van a trasladarse en este nuevo sitio, que esperamos, Diego, que esté en un mes y medio ya habilitado y en funcionamiento. Indudablemente que estas mejoras que se introducen dentro del predio del Hospital Central, como también en las periféricas o en las afueras de la capital, van a ayudar a descongestionar un tanto, porque hace unos días veíamos una queja generalizada así de la gente, que probablemente ya es una deuda de años que se viene dando, para que la gente pueda comprender que no se puede responsabilizar tampoco todas las autoridades actuales, sino que también son deudas históricas que se vienen dando, modernizaciones que se han postergado, pero que hoy se deben introducir a raíz de la gran cantidad de pacientes que se recibe. Así mismo, digo, nosotros tenemos una deuda que en esta administración queremos saldarla. Una es la descentralización de los servicios, como decís. La habilitación de la policlínica, que es lo más próximo, en un mes y medio aproximadamente, va a permitir lo que decía recién, descongestionar todo ese flujo de pacientes que llega diríamos, al edificio principal del IPS. Y luego le seguiría la habilitación del Hospital Ingavi, que pretendemos que esté en el se está esperando con todo. Con todo, en el mes de octubre de este año. Los procesos de licitación están todos, algunos ya adjudicados y otros en el proceso de adjudicación. En el mes de julio se adjudican todas las licitaciones, y si ese hospital empieza a funcionar desde el mes de octubre, como está planificado, se va a descomprimir una buena cantidad de servicios de cirugía, porque hay que señalar que el Hospital Ingavi va a ser de especialidades quirúrgicas propiamente. Van a ir 6 servicios de cirugía, alrededor de 25 a 27 mil cirugías por año se van a hacer ahí, y el primer servicio que se trasladaría sería el de traumatología, que es uno de los servicios que más demanda tanto quirófano como internación. Esa descentralización tiene que ir acompañada indefectiblemente por el crecimiento también en la red que estamos teniendo. En este momento tenemos ya 7 hospitales en adjudicación, con contratos ya para la firma, para la construcción de 4 nuevos hospitales que serían en Hernandarias, Cazapá, Paraguarí y Villarrica. Y la terminación de 3 hospitales que quedaron postergados con el tiempo por problemas judiciales, administrativos y financieros, en Pedro Juan Caballero, que ya empezó la obra hace 2 meses, en Santaní también, que ya hemos empezado la obra, y se ha abierto los sobres para la terminación del Hospital de San Juan Bautista este viernes 21 pasado. Entonces vamos a tener 7 nuevos hospitales en toda la red del interior del país. Estos 3 son los que están más avanzados, estos últimos que mencionaste. Sí, estos 3 son los que están más avanzados. ¿Cuándo crees que llevamos a tener en funcionamiento? Entre 6 y 8 meses es el plazo de terminación. Empezaron los de Pedro Juan y Santaní hace 2 meses, o sea que
para el mes de diciembre tendrían que estar, y el de San Juan probablemente entre febrero y marzo, porque se han abierto los sobres este viernes y en 15 días se tienen que adjudicar para el inicio de las obras. Un dato importante daba, presidente, con relación a Ingavi: 27.000 al año, operaciones. Sí. ¿Cuántas cirugías al año se realizan todo IPS? En toda la red de IPS se realizan alrededor de 32.000 cirugías. O sea, en que toda va a la ser red. importantísima Y un la cantidad 70% prácticamente iría al hospital Ingavi, porque van a ir 6 servicios quirúrgicos propiamente: cirugía general, traumatología, urología y otros servicios más de cirugía propiamente dicho, con lo que pretendemos que esas colas de espera, porque aquí hay que aclarar bien, porque la gente a veces confunde un poco, las cirugías de urgencia se van a realizar tanto en el Hospital Central como en la clínica Ingavi, pero en Ingavi mayormente lo que hay es la cirugía programada, aquellas cirugías de la rodilla, del tobillo, que el trabajador necesita hacer y que hoy tiene que esperar 2 meses. La idea es que no pase más de 15 días para que se programe esa cirugía y que sea un hospital de alta rotación, donde se realicen cirugías desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche en los 22 quirófanos y se utilicen las 600 camas para una internación muy corta, de entre 12 y 24 horas a lo más, de tal forma que el flujo de pacientes sea también, diríamos, rote en forma importante, para que tengamos y achiquemos esa cola de espera que tenemos hoy día en las cirugías programadas. Cuando hablamos de traumatología, indudablemente no podemos dejar de lado la urgencia, porque señor. los casos de traumatología generalmente también se dan en urgencia. Eso se va a mantener en el Hospital Central. Eso se va a seguir manteniendo en el Hospital Central, porque las urgencias traumatológicas se desarrollan ahí mismo, directamente en la urgencia, ¿verdad? Con equipo que tenemos 24 horas, por supuesto. Y en el caso de que sea una cirugía que pueda programarse a partir de llegar a la urgencia y pueda esperar unos días con unos estudios auxiliares que necesite, se traslada a la clínica Ingavi para su realización. También hay un tema importante ahí que señalar, que la urgencia, que hoy día tiene un promedio de asistencia de 130, 150 personas por día, lleva cerca de un 60-70% de personas mayores a 60 años. ¿Qué planteamos para ese servicio de urgencia del Hospital Central? Estamos en un proceso también de licitación para construir el gran hospital geriátrico que está en la avenida Artigas. Ampliar ese hospital, tiene 100 camas, queremos llevar a 130 camas más, o sea, tener 250 camas, y toda la urgencia también del adulto mayor, trasladarlo ahí, servicio de diagnóstico también hacerlo ahí, o sea, se va a convertir en un centro especializado para el adulto mayor, exclusivamente, de tal forma que la urgencia del Hospital Central quede para las personas con edad menor al rango señalado, ¿verdad? Hace poco veíamos unas imágenes, incluso conversamos con directores de distintas áreas de urgencia, por ejemplo, presidente, donde veíamos a gente siendo asistida, pero en los pasillos de urgencia, por ejemplo. Claro, la asistencia probablemente es la de siempre, la que corresponde. Ahora bien, cuando vemos esas imágenes, como que te da la impresión de que precarizan tanto el servicio, incluso la forma de trabajar del profesional médico. ¿Eso, en algún momento dado, vamos a dejar de ver eso? Bueno, nosotros ya hemos logrado alguna mejoría, porque justamente ahí en uno de los videos que se está mostrando, hemos rehabilitado cerca de 60 nuevas camas en una policlínica que está en el primer piso del Hospital Central, que hemos refuncionalizado de puestos de atención de médicos que hacían consultorios, se ha refuncionalizado y se convirtió en 60 camas nuevas. Eso ha aliviado de alguna manera, pero no obstante, igualmente, Diego, seguimos necesitando más espacio, porque en la urgencia llega mucha cantidad de gente. Esa cantidad que yo te señalo no es 150 por día llegan, y hay que hacer una evaluación, porque hay una evaluación que le llaman el triage los médicos, donde se evalúa el grado de complejidad de la gravedad, si entras en riesgo la vida o no, si puedes esperar unas horas o no para un estudio. Entonces ese proceso es el que muchas veces hace que se vea gente que están en los pasillos, pero son ya áreas que hemos nosotros refuncionalizado totalmente. O sea, hoy ya se precautela un poco también la intimidad de las personas. Entonces hoy día no tenemos ya los pasillos tradicionales que teníamos antes, porque hemos cerrado, hemos vidriado, hemos puesto sistemas de refrigeración. Entonces hoy día tenemos salas más amplias para el cuidado. Sin embargo, en la misma urgencia se va a ver también salas de sectores críticos, que le llamamos, que son casi una mini terapia, donde hay entre 10 o 15 personas que están con tratamiento muy delicado y que por recomendación médica tienen que seguir ahí hasta que se encuentre una sala de terapia intensiva. Entonces, en las urgencias siempre hay gente que está siendo evaluada, que ingresa recién y que está pasando a otros servicios también. Vamos a hacer una breve pausa, son las 20:41, brevísima pausa. A la vuelta seguimos hablando con el presidente del Instituto de Previsión Social. Ya venimos.
47 minutos en territorio nacional, estamos avanzando, estamos en compañía del presidente del IPS, Armando Rodríguez. Doctor, ¿cómo están trabajando actualmente con los efectivos policiales? Tema seguridad, pero antes de avanzar, yo les quiero comentar, un poquito antes de avanzar con el presidente del IPS, les quiero comentar los detalles de Unicentro. Presten atención, salí de compras y descubrí la nueva colección Otoño-Invierno 2019 en Unicentro. Renová tu vestuario con las nuevas y más variadas propuestas de las mejores marcas internacionales. Moda y tendencia al alcance de todos, dale un nuevo toque a tu estilo esta temporada en Unicentro. Ahora sí avanzamos y vamos a hablar sobre el tema seguridad con el presidente del IPS. ¿Qué tal están trabajando con la policía, presidente? Y bastante bien. Realmente nosotros hemos tenido una respuesta muy favorable de la comandancia de la policía y del Ministerio del Interior. Tenemos un esquema que ya se venía trabajando con el Ministerio del Interior de tener guardias, policías de la Policía Nacional en los centros más complejos por, diríamos, la peligrosidad o por la afluencia de gente, y así teníamos gente en la caja pagadora de recursos, que es en la caja central que tenemos, donde se pagan a los jubilados entre el 20 y el 30 de cada mes. Teníamos efectivos policiales en el Hospital Central y también en las oficinas de aporte obrero donde se recauda. Ese mismo modelo es el que hemos ampliado a través de un convenio que está ya cerca de ser firmado, y en los próximos días nosotros tendríamos una dotación mayor de personal policial que resguardarían por este tiempo, diríamos, del proceso del llamado, que calculo yo pasarían entre 60 y 90 días, más policías que estén custodiando principalmente en el Hospital Central, donde la mayor afluencia de gente se da en ese nosocomio. Tenemos cerca de 6.000 personas que llegan todos los días y de vuelta cerca de 1.500 vehículos. Verá que hace bastante complicado todo lo que es movimiento, tráfico de vehículos, estacionamiento, y por tanto ahí es donde queremos fortalecer. Sí. Ese es el proyecto que nosotros tenemos con la Policía Nacional como un mecanismo de contingencia de los próximos 3 meses, y a partir de ahí, ya la semana pasada se ha hecho una audiencia pública donde participaron cerca de 40 a 50 personas representantes de las empresas de seguridad que están en condiciones de participar del nuevo proceso. La licitación se estaría llamando en 15 días más tardar ya en el portal de contrataciones públicas, para que de aquí a 45 o 60 días ya estemos evaluando, diríamos, las ofertas para que posterior a eso se adjudique el nuevo modelo de seguridad, donde hemos abierto el modelo a la participación mayoritaria de gente. Hemos abierto en lotes para que participe. El modelo anterior era un solo lote donde hacía que muy pocas empresas pudieran tener la capacidad. Hoy día hemos abierto en 7 lotes, donde está el área interior, el área central, la oficina administrativa, el Hospital Central, entre ellas los parques que tenemos. Eso va a hacer que empresas más pequeñas, de menor porte, puedan competir también por lotes más pequeños y podamos tener una puja, que es lo que creemos nosotros, la competencia, ¿verdad?, que va a hacer que los precios sean lo más razonable posible. Ese es el modelo, diríamos, de seguridad que estamos planteando, y a tu pregunta concreta, ya tenemos en este caso la Policía Nacional apoyando todo el operativo de seguridad del IPS. Perfecto. Presidente, vi que trajiste algunos datos sumamente importantes que podemos compartir con la gente, que me parece interesante. Sí. El IPS, para dimensionar en número un poco esto, es importante señalar que el IPS tiene el centro materno-infantil más grande del país. Sí. Tenemos a la fecha, al cierre de este mes, 5.935 nacimientos que se han dado de niñas y niños en el centro materno-infantil. Hemos hecho 26 operaciones de trasplante, entre ellos 13 de médula ósea, 9 de trasplantes renales y 6 de córnea. El IPS hace 36.000 procedimientos de diálisis en estos 6 meses, o ha hecho 36.000 procedimientos, lo que nos lleva a un promedio de 6.000 procedimientos por mes prácticamente. Ha hecho también estudios de resonancia magnética y otro estudio en un número cercano a los 40.000 estudios, ¿verdad? Y 37.000 pacientes desde enero hasta hoy fueron atendidos en todos estos servicios. Y aquí hay un tema relevante que señalar. IPS tiene la red de terapia intensiva más importante del país. Tenemos 179 unidades de terapia intensiva, 100 unidades de terapia adulto y 79 de neonatales y pediátrica. En el interior tenemos, y hemos habilitado recientemente en Ciudad del Este, 8 unidades de terapia intensiva adulto y 4 de neonatal y pediátrica, y en Encarnación también tenemos unidades de terapia intensiva tanto de adultos como de niños. Claramente es el hospital que tiene la red más fuerte de terapia intensiva, pero no obstante, Diego, y hay que ser sincero con la teleaudiencia, aún hace falta. El ministro de Salud recientemente decía que nuestra capacidad para terapia intensiva tenemos que doblarlo probablemente en toda la red de salud del país, e IPS también. Por eso que estamos planteando
este hospital de especialidades quirúrgicas, donde también tenemos 13 unidades de terapia intensiva para los que se hagan se hagan cirugías en el hospital de especialidades quirúrgicas, y pretendemos también que el geriátrico que señalé recién crezca en mayor disponibilidad de cama y de terapia en los próximos 24 meses. Presidente, no nos queremos ir sin preguntarte antes, los equipos así, cuando se descomponen por la gran cantidad de pacientes que son sometidos a estudios, ¿cuánto tiempo salen de circulación? ¿En cuánto tiempo se repara? Me imagino que a veces la urgencia hace que eso se busque la manera de solucionar lo más rápido que se pueda. Sí, realmente buscamos todos los mecanismos, pero hay que señalar en primer lugar de que nosotros no estamos ceñidos a la ley de contrataciones públicas, que obliga a realizar un proceso de llamado, un proceso de contratación. ¿Qué significa eso? De que tuvimos que haber hecho todo el proceso y tener un contrato activo de mantenimiento para que la demora no supere más de 8 días. Si ese contrato no está activo para el mantenimiento del equipo, la demora puede ser superior a los 2 meses inclusive. Pero regularmente, en un modelo de contratación que nosotros tenemos, donde tenemos activo el servicio de mantenimiento y reparación de los tomógrafos, mamógrafos, equipos mayor porte, lleva entre 5 y 8 días su reparación. Eso es lo que pretendemos nosotros resolver, Diego, con el Hospital de Especialidades Quirúrgicas de Ingavi, donde el servicio de todo el servicio de imágenes, sean de resonadores, de tomógrafo, de mamógrafo, sean pagados por estudios hechos. ¿Qué significa? De que el privado, a través de una licitación, pueda concursar, competir y instalar un equipo de tomografía, por ejemplo, en el Hospital Ingavi, y nos cobre por estudios realizados. ¿Qué nos garantiza eso? Primero, que se haga el estudio, que esté 24 horas durante los 7 días disponible, porque el servicio no cobra si es que no hace la imagen, y el estudio, y en segundo término, y lo más importante para los médicos, es que el estudio va a estar hecho con todo el informe requerido para que el médico tome la determinación de una cirugía o no. Ese es el servicio que estamos planteando nosotros, justamente para evitar esa demora, esa espera, porque es un costo no cuantificado, Diego. ¿Por qué digo que no es un costo cuantificado? Porque la persona que tiene que ser sometida a una cirugía y que no se le hace su estudio porque el tomógrafo o el resonador no funciona, se queda más tiempo en el hospital, en clínica médica, internado. Ahí tenemos costos de internación, de enfermería, de medicamentos. Y el del individuo, el de la persona que está necesitando cirugía, también es un tiempo muerto que está esperando en cama, pudiendo realizarse su cirugía, y al día siguiente está en su casa o en el trabajo. Bueno, presidente, el tema IPS siempre es muy complejo y no hay tiempo que dure, es decir, por más que extendamos la entrevista, creo que nos vamos a cubrir todo en cuanto a consultas que tenemos respecto al IPS. Gracias por venir a aclararnos todos estos puntos, presidente, y esperemos que se resuelvan todos los inconvenientes que van surgiendo, como toda dinámica de trabajo. Gracias, presidente. Sí, gracias a vos, Diego, al equipo de producción también muy amable, y a las órdenes siempre. Muchas gracias. Cerramos Punto de Vista. Rapidito, ya llega el completo resumen de las noticias a través de C9N. Por su atención, muchas gracias.